Hoy, en Sal y Pimienta Fiscal ponemos en la mesa un tema candente: los actos de supervisión tributaria y su impacto en el aumento de la recaudación. Los procedimientos de auditoría implican la evaluación minuciosa de la información financiera de los contribuyentes, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias y asegurar el cumplimiento legal. En esta ocasión, nuestros anfitriones Fernando Martínez Cos y Antonio Hernández Ross tienen el placer de recibir a un invitado especial, Armando Moscú. Juntos, explorarán este tema crucial que afecta directamente a los contribuyentes. La mesa está lista y la conversación está a punto de comenzar. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y pues hoy también tenemos un programa especial, como todos los de la serie que tenemos aquí en Digital Signature del Sal y Pimienta. Y hoy pues estamos de plácemes porque tenemos a un compañero, amigo, que pues participó con nosotros en muchas de las batallas dentro de la administración tributaria, en el Servicio de Administración Tributaria. Y pues quién más que el contador Armando Moscú, que nos platicará justamente pues muchas de las cosas que ustedes querían saber del menú en materia de fiscalización y que no se atrevían a preguntar. Y para ello pues también estaremos interactuando con pues mi amigo y socio Toño Hernández Ross. Ambos vamos a tratar de platicar con Armando este menú que nos ha planteado pues el tema de la fiscalización, y vamos a tratar de hacerles pues en esta gran ola de calor que nos aqueja en este mes, pues tratarles de hacer una receta en donde Armando nos refresque con un menú que nos permita de alguna forma tomar un respiro. Y pues Armando, ahora sí que quisiera partir de lo siguiente: ¿de dónde viene el modelo de fiscalización que actualmente es aplicado en nuestro país? Y especialmente pues voy a ponerte en la prehistoria de la arqueología tributaria en nuestro país. Pues tú fuiste dueño de uno de los procesos críticos dentro de la administración tributaria, cuando la información era entregada a través del dictamen. Fer, pues muchísimas gracias por esta invitación. Como bien lo dijiste, tanto Toño, tú y yo, pues venimos de una gran institución, ¿no? Una institución que nos formó, crecimos con ella, ¿no? Como bien lo comentas, pues prácticamente pues empezamos de abajo, con muy poca información, con muy pocas herramientas, ¿no? Estamos hablando de, por lo menos yo ingresé al servicio de administración tributaria cuando todavía pues la Administración General de Auditoría Fiscal pues pertenecía a la subsede de ingresos, recordarás, ¿no? Yo inicio allá por 1992. Creo que en el tema de fiscalización siempre, ¿no? Yo creo que toda la vida el SAT como tal siempre ha sido visto, ¿no? Como un hostigador, ¿no? Y yo creo que en gran medida cuando iniciábamos, ¿no? Nosotros, pues obviamente teníamos muy poca información, ¿no? Nada que ver con la información que hoy en día se tiene, ¿no? Recuerdo que llevábamos, ¿no? Pues prácticamente todavía me tocó a mí hacer las actas de visita domiciliaria a máquina, ¿no? A máquina, ¿no? Entonces era algo curioso porque era unos papeles especiales de la institución en donde escribías y automáticamente se traspasaba a las demás hojas, ¿no? Era papel, como una especie de papel calca, ¿no? Entonces así eran las auditorías, Fer, ¿no? Yo creo que el hablar de esos años a ahora, como logramos y como hoy está vista la fiscalización, pues bueno, sí ha evolucionado, ¿no? Y creo que nosotros tres vimos la evolución
¿no? Vimos la evolución de esa fiscalización. Ahorita precisamente comentabas, ¿no? Oye, acerca del dictamen fiscal, ¿no? ¿Cuántos años finalmente tiene, ¿no? Finalmente el dictamen fiscal en algún momento fue voluntario, después fue obligatorio, después otra vez voluntario, y así ha sido, ¿no? Pero antes, yo creo que aquí algo muy importante es que las auditorías se tenía un antecedente, se tenía alguna serie de pesquisas que se iban obteniendo, ¿no? A través de lo que el propio contribuyente declaraba, pero realmente no se tenía una información cierta respecto de la situación fiscal de un contribuyente, ¿no? No sé si recordará, ¿no? Que prácticamente el éxito o no de una auditoría hace más de 30 años era la sorpresa. ¿Recordarán? Era la sorpresa, o sea, es decir, ahora sí que tenías que agarrarlos con las manos en la masa y de ahí venía el éxito o fracaso de una auditoría, ¿no? Recuerdo que era parte del procedimiento, era obligatorio, o sea, de hecho, si no lo hacías, era parte de las observaciones que te hacían, ¿no? Los órganos supervisores, que tenías que hacer el recorrido físico. Imagínate, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se hacía todo un recorrido físico? Pues porque durante ese recorrido podías encontrar miles de cosas, ¿no? Recuerdo, a mí no me tocó, ¿no? Pero varios de los compañeros veían luego cómo sacaban cajas de documentación del domicilio fiscal por atrás de la puerta, ¿no? Entonces, pues era la evidencia física, era lo único que tenías y sin evidencia física, pues no tenías, es decir, sin el cuerpo del delito, Sí, ¿no? sí, Aquí diría Toño como buen abogado, pues no hay materia sin el cuerpo del delito, ¿no? claro. Pues hoy ya no es así, Fer, ¿no? Nos alcanzó la tecnología, nos rebasó finalmente la tecnología. Y hoy precisamente, pues toda la fiscalización se da a través de toda una serie de información que está atrás de un data, ¿no? Antes o se iba a un domicilio fiscal, a una auditoría, para descubrir un posible antecedente o una información que de alguna manera tenía la autoridad, ¿no? La autoridad fiscalizadora. Y yo creo que eso ha cambiado. Creo que antes se tenía por parte del contribuyente, iba muchos pasos adelante de la institución y hoy ya no. Yo creo que la institución está yendo cada vez con pasos agigantados, Fer. Y sí, sigue existiendo esta ola de calor que obviamente se antoja pues un refrescar, ¿no? Yo creo que refrescar finalmente pues no sé, en algún momento puede ser hostigamiento, en algún momento forma parte de la fiscalización, pero lo que yo sí creo es que hay que estar preparados para estos actos, ¿no? De molestia, porque incluso así eran llamados, Fer, eran actos de molestia, ¿no? Porque al final interrumpías un domicilio fiscal. Hoy ya no se hacen realmente revisiones o auditorías en los domicilios de los contribuyentes, son muy pocas. Ya hoy, pues, a través de toda esta digitalización, pues están llevando a cabo, ¿no? A cabo todas estas revisiones. Creo que hoy por hoy, creo que las áreas, obviamente, las áreas que únicamente auditaban, pues era la auditoría, ¿no? La Administración General de Auditoría, ¿no? Fiscal, hoy también la Administración General de Grandes Contribuyentes, ¿no? Comercio Exterior, ¿no? Que siempre también desde su sector ha sido un área de fiscalización. Pero ahora se ha sumado alguien más, ¿no? Alguien más que incluso ha tomado un peso relevante y es el área de recaudación, ¿no? Recaudación creo que ahí tiene ya una parte muy importante en esa fiscalización. ¿Cuál es la diferencia? Que recaudación no hace una auditoría, no la va a hacer. Primero, por un tema de legalidad, ¿no? No tiene las facultades para poder llevar a cabo un acto de fiscalización,
Segundo, también por la capacidad, ¿no? Es decir, aquí hay un tema que siempre hemos comentado, que es el zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, pues el área de recaudación se encarga de ver otros conceptos que no tienen que ver específicamente con la auditoría, pero sí con la recaudación, ¿no? Y de ahí, pues bueno, todas las cartas, invitación que ha mandado la autoridad, ¿no? Estos famosos oficios invitación, que cada vez son más, llegan, ¿no? Constantemente a través de sus programas, ¿no? Creo que todo el mundo las conoce, que son caídas recaudatorias, vigilancia profunda, y que, ¿a qué se debe, no? Solamente a cruces que realiza la propia institución respecto del comportamiento fiscal de un contribuyente y que tiene que ver con inconsistencias. Ojo, aquí algo muy importante, no necesariamente hay una irregularidad, pero hay inconsistencias que obviamente pues, se tienen que ir, en muchos de los casos se pueden ir aclarando, porque aquí hay algo, fíjate que hay algo muy importante, y eso lo comentaba con varios colegas, con varios amigos, en donde decían que gran parte de estas invitaciones por parte de la autoridad, que en este caso es recaudación, pues los hace un sistema, ¿no? Lo hace un data, hace los cruces y manda la información. Y comentábamos acerca de, por ejemplo, un cruce muy sencillo, por los cuales muchos de los contribuyentes tienen ahí, en algunos de los casos, un tema por aclarar. No que exista una inconsistencia, un tema por aclarar. Aquellos que venden al público en general, ¿no? La ley, la resolución miscelánea, les permite poder emitir un CFDI posterior al cierre del mes. Entonces, pues ese CFDI evidentemente va a tener un registro del mes siguiente, pero el mes que se está declarando es el mes inmediato anterior. Entonces, la autoridad al hacer esos cruces a través de sus sistemas donde dice, oye, tú emitiste tantos CFDIs por este mes y únicamente me declaraste tanto, me debes tanto, ¿no? Entonces, el contribuyente se espanta, ¿no? En muchos casos, oye, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿No? Entonces, cuando verifica que se trata, en este caso, de esta factura global que se emitió, pues resulta que no corresponde a ese mes, sino al mes que le permite la propia disposición el poderlo emitir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se necesita hacer? Es pues, una aclaración. Y el tema es que muchos contribuyentes nos hemos visto que a veces no le dan importancia a esas cartas de invitación, sin saber que prácticamente va a ser, es el inicio de todo un proceso que incluso puede llegar en algún momento a la restricción temporal del uso de certificados de sello digital, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante poder atender cualquier carta de invitación, cualquier invitación, cuando la autoridad lo cita a sus oficinas, ¿no? Entonces, por eso decía yo al principio, ¿no? Creo que la tecnología no únicamente nos alcanzó, sino nos rebasó. Y de aquí en adelante, yo considero, Fer, Toño, que ya la fiscalización está enfocado en eso. Visitas domiciliarias van a ser realmente muy pocas. Ya no lo necesita la autoridad. Porque antes ibas y los querías sorprender o los sorprendías. Hoy ya no. Hoy más bien la autoridad nos sorprende. ¿No? O sea, porque sabe cosas que nosotros no sabemos. No. Y ahí subiste la temperatura totalmente, Armando. Esta parte creo que es algo que le tenemos que platicar mucho a nuestros escuchos. O sea, antes, como bien decías tú, pues la rifa del tigre te tocaba y era, pues vamos a defendernos, vamos a acreditar un cumplimiento, y estábamos un poco a la casa de, ahora sí que de la liebre y la zorra, de qué te encuentro, qué no me encuentras, y ahí vamos en el cumplimiento. Ahora,
creo que la visión de un proceso de fiscalización al día de hoy, ¿qué es lo que sucede? La autoridad, cuando ya acude a hacer un acto de fiscalización, llámese ahora en menor medida estas visitas presenciales, sino ya a través de actos de fiscalización remotos o revisiones de gabinete más aún ya y muy específicas, cuando ya va a auditarte es porque él ya previamente tiene la información sobre la cual te va a hacer observaciones. Es decir, ya prácticamente la auditoría es cumplir con la formalidad legal de hacer el proceso de fiscalización para poder llevar a cabo la determinación de un crédito, pero porque ya la autoridad trae una información previa, que esa es la parte, creo que más importante que tengan nuestros escuchas. Cuando tú, y lo comentabas muy bien, creo que el primer punto es, hoy por hoy hay una cadena de actos que comienzan inclusive a partir de estas cartas de invitación, de estas famosas invitaciones de vigilancia profundas, que las inicia un área de recaudación, que si no atendemos, pues nos van a llevar a un proceso de fiscalización. Pero en toda esta cadena, la autoridad ya con esta información trae inconsistencias de facturación, trae información reportada en la contabilidad electrónica, trae inconsistencias de lo que facturamos versus nuestras actividades preponderantes ante el RFC, trae inconsistencias de las declaraciones informativas que hacen los terceros con operaciones que nosotros realizamos, y que la clara conciencia que tenemos que tener es que esa información nosotros se la damos al propio SAT. Pero aquí hay otro componente que me gustaría también conocer tu opinión de cómo se está dando este proceso de fiscalización y cómo está subiendo el calor en tanto climáticamente al día de hoy que estamos en verano, como por parte de la autoridad durante todo este sexenio, donde hay que reconocer que ha tenido procedimientos muy efectivos de recaudatorios. No necesariamente los apruebo, pero como dices tú, donde finalmente esta explotación de la información también acude a un tema que tenemos que ser muy cuidadosos, que es al error. Tú ya lo decías, muchas veces estos cruces de información que hace la autoridad no necesariamente son los correctos, porque efectivamente hay temas, como lo bien comentabas tú, facilidades en facturación de venta con público en general, facilidades, por ejemplo, en tratamiento de sociedades civiles que no acumulan conforme a lo facturado, sino conforme a lo efectivamente cobrado, que también es muy común que les requieran inconsistencias, o le apuestan a los errores que eventualmente por un desconocimiento tenemos los contribuyentes de no generar correctamente una factura, o no tener bien documentados procesos de descuento, de devoluciones o cancelaciones de comprobantes. Entonces, hoy por hoy, y es una parte que a pesar, permítanme decirlo, no sé, y lo pongo en el foro, Fer, Armando, a pesar de que la fiscalización ya trae un avance importante en el tema de explotación de datos, también yo veo una parte muy regresiva que queda una subjetividad por parte de los auditores. Con todo este tema, no solo de los errores, en donde no hay un incumplimiento de fondo, permítanme decirlo, sino puede haber un incumplimiento formal o por desconocimiento de los contribuyentes en sus procesos de facturación y de declaración, pero además, en donde también la autoridad le apuesta a que no tengamos, por ejemplo, documentación que soporte la materialidad de los actos, o que le apuesta a que no tengamos o no cumplamos con estos nuevos requerimientos que nos piden de fecha cierta, en donde aparentemente tendría que tener ante fedatario público todo registrado mis contratos, que esto, en la realidad no necesariamente pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy por hoy? Si bien estamos de la mano en un sistema muy novedoso de explotación de información, también los procesos de fiscalización ya se están limitando a ser un tema de mera prueba, en donde la autoridad me desconoce operaciones o porque tuvo error una factura o porque o como les digo, no tengo el soporte a su juicio y a su discrecionalidad de la materialidad de un acto. Entonces, ya jugamos un poco en donde yo creo que esa parte es donde yo pudiera criticar estos nuevos procesos de fiscalización, en donde pues sí quedamos todavía pues a una discrecionalidad de un auditor, ¿no? Tú ya hablabas de las deficiencias de la máquina, de la explotación del data por parte de una inteligencia, de una máquina, de un software que te pueda arrojar datos sin tener una mayor explicación,
pero también yo lo veo del otro lado por una discrecionalidad o una alta discrecionalidad por parte de las revisiones de los auditores. ¿Tú cómo ves este ambiente de calor que se está generando en estos procesos de auditoría? ¿Cómo lo podríamos estar, pues, a qué nos podríamos enfrentar y qué debemos de cuidar nosotros como contribuyentes al día de hoy, mi querido Armando? Hijo, mi querido Toño, tocaste, hijo, puntos muy calurosos, ¿eh? Muy calurosos. Yo creo que, y quiero retomar, ¿no? Cada uno de ellos, si me lo permites. Precisamente, creo que para agregarle ahorita un poco más de sal y pimienta al tema, comentabas acerca incluso ya de un tema operativo por parte del propio contribuyente, ¿no? Dentro de la materia contable, es decir, la parte que no es fiscal, existe un procedimiento que hacen y que lo señala así las propias normas de información financiera, que puedes hacer notas de crédito, ¿no? En algún momento para reversar, porque así lo manejaban, permíteme esa expresión, ciertas operaciones. ¿Qué fue lo que pasó con estas notas de crédito? Es decir, de alguna manera nota de crédito disminuía el efecto contable de un hecho que se realizó. Sin embargo, hoy por hoy, creo que ya son menos, pero todavía me ha tocado ver que hay muchos contribuyentes que realizan o usan esa figura de la nota de crédito para cancelar una factura. Y te ha tocado verlo, ¿no? Nos ha tocado verlo en donde, para efectos del SAT, esa factura está viva. Y conforme a la ley del impuesto sobre la renta, se considera personalmente un ingreso. Es decir, no se está cancelando. La nota de crédito para efectos fiscales, pues únicamente es cuando se dio un descuento. Porque descuentas finalmente de tu factura original, estás descontando, le estás haciendo un descuento a ese cliente. Ahí es permitido. ¿Cuándo más? Cuando hay una devolución de un producto, ¿no? Es decir, se tienen que cumplir esas características que te señala la propia ley para poder hacer uso de la nota de crédito. Y en consecuencia, pues esa nota de crédito tiene sus efectos ya en el momento en que vayas a presentar tu declaración del ejercicio. Por el momento, pues bueno, está esa factura y pues bueno, se emitió, juega finalmente para el componente, pero el tema es que con la nota de crédito es que la operación no se llevó a cabo. Oye, pero si no se llevó a cabo, pues obviamente están ahí los mecanismos pues para poder hacer, no darle efectos finalmente a ese CFDI, a esa factura. Y por lo tanto, pues no se llevó a cabo, no se concretó, qué sé yo, pero no la puedes dejar viva. Es decir, tienes que cumplir con los momentos para poderlo hacer y cómo se hace reversar frente a esa factura a través de la cancelación, solicitándole al propio al propio proveedor, oye, finalmente la factura no se llevó a cabo finalmente la operación y por lo tanto solicitas la cancelación de esa factura, ¿no? Pero no lo puedes cancelar a través de una nota de crédito, Toño, ¿no? Entonces, No, esos totalmente. aspectos los hemos encontrado muchísimo, ¿no? Y son temas en donde, por más que quieras tratar de minimizarlo, es un problema que se sigue presentando, ¿no? Entonces, son esos detalles que obviamente nos hemos encontrado, ya menos, pero siguen existiendo, ¿no? El exceso en el uso de la nota de crédito, ¿no? Cuándo hay que usarlo y cuándo no. El otro aspecto importante que comentabas, pues obviamente tiene que ver con el tema de la materialidad, ¿no? Hoy ya hablan de una materialidad y básicamente, ¿qué es la materialidad, Toño? Es demostrar que efectivamente esa operación se llevó a cabo, ¿no? Es simplemente demostrarlo. Tienes que demostrarlo. No hay
no hay una guía, no hay un checklist, ¿no? Yo creo que se tiene que tener aquí los elementos contundentes para poder demostrar que dicha operación se llevó a cabo, ¿no? Y derivado de eso, tocabas un tercer punto, la discrecionalidad. Y creo que a veces puede ser el más delicado, Toño, el más complejo, puede ser el más incluso preocupante, porque yo creo que sí debes de tener criterio, ¿no? Yo creo que como parte de ser un funcionario público, pues evidentemente tienes ahí todos los elementos que te pueden demostrar que efectivamente se llevó a cabo esa operación, porque se tienen varios, Toño, o sea, dentro de la propia fiscalización hay muchas formas de poderlo acreditar, pero a veces un criterio cerrado, pues puede provocar incluso la desincentivar la autocorrección por otras partidas, ¿no? Y que por una partida probablemente el asunto se tuvo que ir a un tribunal, se va a llevar años en que se resuelva, probablemente se gane, probablemente se pierda, pero ya haces trabajar también todo un aparato, ¿no? Calientas, como ahorita está el calor, ¿no? Calientas un aparato, son costos, ¿no? Hay mucho costo, ¿no? Es decir, las empresas están gastando mucho precisamente en atender todas estas requerimientos. Prácticamente una auditoría tienes que meter gente dedicada a eso, ¿no? Entonces, pues creo que le diste al punto, creo que le diste perfectamente a la sal y la pimienta, Toño, tocando estos puntos, ¿no? Y yo creo que pues es algo con lo que finalmente se tiene que ir trabajando. Yo creo que al final, hoy por hoy, ¿no? Creo que la Prodecon había sido, ¿no? Creo que todavía, ¿no? Tuve la experiencia en donde, con un cliente precisamente, en donde se pudo llevar el asunto a un acuerdo conclusivo y se desvirtuó prácticamente un 90%, Toño. Entonces, un 90% en donde durante casi un año pues, estuvo la autoridad, y seguramente faltaba, porque tampoco, no todo necesariamente es una cerrazón por parte de la autoridad. De ahí, pues muchas veces hace falta el asesoramiento de alguien para poderlo llevar de la mano, para poder explicarle a la autoridad. Y fíjate que nos ha pasado, y creo que aquí vamos a coincidir, Fer, Toño, porque a veces no se habla el lenguaje de la autoridad, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con varios clientes en donde mandan toda la información? La mandan, ahí está. Y pues la autoridad no se va a meter a nadar. Ahorita que hay tanto calor que estamos ahorita apreciados, pues que sería perfecto una nadadita, ¿no? Y te metes, pero la autoridad no lo va a hacer, Toño. Nunca lo va a hacer. O sea, ¿cómo te vas a meter en un mundo que a veces incluso hasta el propio contribuyente, hasta el propio contador, ahí, oye, estamos nadando en un mundo de información? Entonces, a la autoridad hay que darle la información muy precisa, explicarle paso a paso cómo se llevó a cabo esa operación, integrarle esa información y documentación, y que pareciera que, oye, pues ahí está, sí, pero no le has dicho cómo está, qué es, cómo se come, cómo se refresca, ¿no? Ahorita que cada vez tenemos un menú, ¿no? Tan amplio de lenguaje y que muchas veces no lo sabemos usar, ¿no? Algo así tan simple. Y que ahí va, y que ese es el punto interesante, es, ya no hay recetas de caja, como bien lo dices tú. Más sin embargo, esta parte que tú hablas de integración por ahí, a mí me encanta jugar con muchas frases. Y luego hablamos de, es buena la organización, pero es mejor el control. Cuando hablamos de un control, creo que parte también de este cambio de paradigma que tenemos que tener como contribuyentes es, normalmente cuando teníamos un proceso de auditoría o presentamos una solicitud, armábamos a modo esa información, como bien lo dices tú, para estructurarla a una información que pide la autoridad.
Yo creo que parte del cambio y que compartirle con nuestros escuchas, aquí contigo y con Fer, con el intercambio de ideas, es que esta estructura de información no la tenemos que generar por un acto de autoridad, sino que ya la tenemos que tener y tenemos que tener ese control de manera interna y preventiva en las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Yo ya no voy a estructurar información porque voy a ser auditado, sino tengo que tener estructurada esta información ante cualquier acto de autoridad que pueda hacer, pero lo tengo que hacer previo. Y tú hacías un ejemplo muy concreto con el tema de COVID, de cómo nos cambió el paradigma. Antes, cuando acudíamos a un tema de salud, pues mucho era, inclusive nos pasó con el COVID, un tema reactivo ya ante la posibilidad de haber contraído un virus. Pero todos aquellos que no nos habíamos enfermado, pues estábamos buscando la vacuna, estábamos buscando el remedio naturista para cómo nos metíamos más vitamina para estar enfrentando eventualmente el contagio con mejores defensas. Entonces, esa analogía es igual aquí, oye, ya viene la ola del calor, antes de que nos tomemos, antes de que nos dé el golpe de calor y para que nos podamos tomar la cervecita fría tranquilos, para que podamos estar en el heladito caminando por el parque, hay que estar teniendo de manera preventiva esta información. Podríamos pensar que esto nada más es exclusivo de las grandes empresas, pero no necesariamente es así. Tanto el pequeño empresario, el mediano empresario, debe de tener por lo menos cierto tema de orden en la conciliación de sus facturas, tener estructurados los contratos que firma, ciertas bases mínimas. Entonces ahí no sé, Fer, Armando, antes de que entremos a qué es lo que nos depara el futuro y que todavía pudiera hacer varios planteamientos, Fer, Armando, pues, ¿qué podríamos cuidar o qué podríamos insistirle a nuestros escuchas sobre tomar acciones preventivas al día de hoy, cómo está actuando la autoridad? Sí, yo creo que creo que tocaste un tema muy importante, Toño. Y yo lo veo como un tema cultural, corporativo, empresarial. Creo que siempre, nos enfrentamos como medio, en este medio donde nos envolvemos, pues prácticamente a estar atrás de los bomberazos, ¿no? Es decir, ya nos llegó esto, hay que actuarlo, hay que buscar la manera de solucionarlo. Y no hay un tema preventivo, como lo acabas de comentar, Toño. Y esos temas preventivos es, ok, a ver, ¿en dónde estás, no? Es decir, si ves las barbas de tu vecino, afeitar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tiene que hacer toda y es simple, Toño, una revisión interna. Es decir, incluso cruces tan sencillos que deberían de estar haciendo, ¿no? ¿Cuánto es lo que estoy declarando? ¿No? ¿Cuánto es lo que aparece realmente a través de CFDIs? Hay datas, Toño, ya tenemos una gran información, hay proveedores de servicios que pueden prestar todo ese servicio, bajan toda la información, porque finalmente es una información que tiene acceso el propio contribuyente a través de sus claves y que tiene acceso a todo eso y bajarlo, ¿no? Oye, o estoy cumpliendo bien, estoy en paz, ¿no? Estoy correcto, es decir, porque si no vamos a vivir toda la vida con este tipo de invitaciones. Y pues bueno, habría que irlas atendiendo, ¿no? Yo creo que ahí sí no podemos, no se pueden dejar de no atenderlas, pero ojalá fueran invitaciones. El tema es cuando ya se vuelve el siguiente paso, ¿no? Una auditoría. O el siguiente paso, ¿no? Que a veces es catastrófico, ¿no? La restricción temporal del uso de certificados, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo en que a veces los métodos no han sido tan favorables, ¿no? O lo estricto que en algún momento ha sido la autoridad. Pero yo creo que aquí, como parte de esta, digamos, para ponerle un poquito más de sal y pimienta y como parte de las recomendaciones, es siempre debes estar cumplido. Es decir, cumplido. ¿Qué significa? ¿Con quién estás operando?
¿no? Porque también eso de ahí viene un rebote. El ser proveedor, el ser cliente. Oye, hubo todo un tema en donde pues no retuvo ni enteró, ¿no? O dice que retuvo, pero no enteró, ¿no? Oye, verificar tus facturas, porque puede ser que el otro ya la haya cancelado. No lo sé, Toño. O sea, yo creo que es estar pendiente finalmente de tu información, bajarla mensualmente, tener el soporte finalmente de esa información y tratar de estar en un tema de cumplimiento porque básicamente, y tú lo dijiste al principio de la charla, cómo la autoridad hace todo este tipo de cruces y cómo llega a estas conclusiones con la información que de alguna manera le retroalimenta el propio contribuyente. No hay más, ¿no? No hay más, ¿no? Entonces, no sé, Fer, ahí si quieras agregar algo, ¿no? De lo que preguntaba Toño, pero yo creo que simplemente es métete, revísate, a ver, chécate, es más, simplemente baja la información, haz un cruce. El cruce es algo muy simple y sencillo que se puede hacer. Oye, me está votando algo. Fíjate, si a ti te está votando algo, imagínate con todos los cruces que tiene el SAT, pues, ¿qué no va a votar, no? Entonces, el tema es que hay ocasiones en que sabemos que ahí está, pero nunca volteamos a ver exactamente cómo estamos, ¿no? Y creo que hace falta a veces voltear, ¿no? Yo creo que no significa que tengas que verlo con lupa, otra vez, porque también eso es muy costoso, pero hacer tus pruebas aleatorias, ¿no? A ver, ¿cuál es el tema que me preocupa esto? Checar la lista de proveedores, en fin, que no te vincule, ¿no? Con operaciones ahí de estas que la autoridad denominó como EFOS, ¿no? Que, pues bueno, ahí era todo un tema que seguramente en alguna otra plática podríamos ahondar, ¿no? Y te tomamos la palabra, Armando. Ahora sí que en una siguiente charla pudiéramos seguir hablando. Y quisiera para ir redondeando esta charla, que la verdad ha estado muy sabrosa y pues ha elevado la temperatura y quisiera que, pues sin ánimo de seguir elevando la temperatura, Armando, quisiera como que ir haciendo una especie de, pues ya esta bebida refrescante que tenemos. Tú nos decías al principio, antes teníamos una autoridad que buscaba acercarse al contribuyente para sorprenderlo, detectar diferencias, captarlas y determinar esas diferencias en un crédito. Hoy, si quisiéramos caracterizar a la autoridad que tenemos, pues con todos estos cambios tecnológicos, lo que tenemos es una autoridad que en tiempo real tiene la información, la procesa y genera esto que tú conoces muy bien, y voy a retomar un punto en el que también te conocí, como el fiscalizador nacional, en donde había que entregarle productos a todo el país y esto se maquinábamos. Hoy tenemos una autoridad que en tiempo real está obteniendo información, junto con declaraciones, tanto las de pago como las informativas y otras fuentes de información. Y pues hoy tenemos una autoridad que ya es más proactiva que esos 3-4 pasos que tenía el contribuyente en el modelo pasado. Y quisiera preguntarte, Armando, ¿cómo podrías caracterizar a la autoridad que pudiera venir? Es decir, una autoridad que hoy ya tiene información en tiempo real y quisiera compartir con nuestros escuchas y hoy que nos pueden ver, pues esto que hemos platicado tú y yo de lo que algunas autoridades tributarias hacen, en donde ya no solo es información, sino que ya te vigilan en tiempo real la actividad que desarrollas. Es decir, estamos en ciernes y tal vez ahí el modelo de fiscalización en nuestro país, pues si bien es cierto, hoy ocupa buen tiempo del contribuyente con estos cruces, con esta información y con este modelo, le voy a llamar preventivo de aseguramiento del cumplimiento. ¿Cómo tú visualizas hacia adelante en esto que también hemos platicado y que por supuesto te tomamos la palabra en una siguiente charla?
¿cómo visualizas tú el proceso de fiscalización en algunos años? Hemos comentado pues, cómo se ve esa autoridad utilizando, te recuerdas que incluso ya está previsto en el propio código. ¿Cómo visualizas a una autoridad utilizando tecnología, pero ya no solamente con datos, sino físicamente vigilando la actividad del contribuyente? Platícanos un poco tu visión de hacia dónde crees que se pueda mover. Y pues ahí que Toño pudiera complementar para darle este colofón a creo yo, interesantísimo programa. Pero ¿cómo tú lo ves hacia adelante? Porque yo creo que nos has dado extraordinarios tips, pero a ver, danos tu opinión en una lógica en donde ¿cómo ves actuando a la autoridad? Ya no solo con información en tiempo real, que hoy ya la es, y hasta con declaraciones propuestas, que valdría la pena que platicáramos en un programa, cómo se visualiza esta declaración de IVA que propone la autoridad, que nos dieras algunos tips de, bueno, y eso cómo se fiscaliza, Armando, pero no te Sí, meto en ese tema. híjoles. Platícanos de cómo ves a la autoridad, a una autoridad, la autoridad del futuro, y quiero ponerte a la autoridad en 2 o 3 años. ¿Cómo la visualizas tú, Armando? Y que eso ya parece película de terror, ¿eh? De cuando el destino nos alcance. O sea, ya me imaginé casi a Terminator fiscalizándonos, pero bueno, vamos a ver, venos platicando, por favor, Armando. Yo creo que no nos imaginamos, ¿no? Ni siquiera. Yo creo que si lo vemos en como un menú, ¿no? En donde hemos platicado de diferentes temas, anécdotas, ¿no? Y que han sido muy interesantes, pero yo creo que el tema de la inteligencia artificial, que finalmente que no podemos, ya, pues, de no verla, porque ya es una realidad. La inteligencia artificial, yo creo que tiene muchos beneficios, ¿no? Es una información muy delicada también, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Quien posee esa información es una información muy delicada. Pero yo lo que veo, Fer, ahorita, pues en relación con esta pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va? Creo que la autoridad no va a cambiar respecto de toda esta cantidad de requerimientos, de aclaraciones y que puede ser tortuoso y así va a seguir, ¿no? Eh, eh, Estamos ante un tema evidentemente recaudatorio, ¿no? O sea, es decir, así es, ¿no? Antes la fiscalización, de hecho, no se veía como un tema recaudatorio, sino como un tema ejemplificativo. De hecho, ese era gran parte de la fiscalización, es ejemplificativo, ¿no? Hoy ha sido más allá de eso. Yo creo que el tema del ser ejemplificativo creo que puede ser también, valdría la pena, ¿no? Que la propia autoridad lo volviera a retomar, pero yo creo, Fer, que atrás de toda esta tecnología que finalmente es lo que nos va a dar estos resultados, todo este data de información que va a tener la autoridad, que se tiene que seguir, pues obviamente innovando, pues no hay vuelta atrás, Fer. O sea, yo creo que con mayor razón hoy, creo que las empresas, el contribuyente, tiene que voltear a ver esas áreas de oportunidad que tiene para reforzar sus áreas contables, sus áreas de administración, para que en algún momento a través de los propios sistemas también lo puedan ayudar. Yo creo que también vamos para allá, Fer. Es decir, en algún momento también creo que la propia iniciativa privada pues va para allá, ¿no? Es decir, pues, tenemos que ir a la par, ¿no? Para que en algún momento todo este cruce de información que se tiene, pues obviamente replique para que el propio contribuyente pueda ver pues, en dónde está mal o si algo se hizo mal, no lo sé, ¿no? Sí, o sea, prácticamente todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Yo así lo veo, ¿no? Y yo creo que no hay vuelta atrás. Y el tema yo creo que es que las empresas se tienen que preparar para eso, Fer, para que no sean sorprendidas, ¿no? Es decir, porque ya no van a pescar,
ya van, como bien lo comentó Toño hace un rato, con los elementos y prácticamente una diferencia, ¿no? Que hoy por hoy, pues ya están también la propia autoridad migrando también para allá, ¿no? Es un tema en donde ya con lo que tú estás, y así yo lo estoy viendo, Fer, con lo que tú estás manifestando, nada más con eso, ¿eh? Yo no te estoy diciendo si está bien o mal, pero tú manifestaste esto y con esto te determina un crédito fiscal. Y ahí voy más, o sea, y ahí un poco lo que ustedes bien dicen es, y ahora que vamos a mayo, que yo los invitaría a que igual a lo mejor busquemos un programa aludido a Star Wars, porque lo que antes era ciencia ficción, ahorita lo estamos llevando a la realidad. O sea, me gustaría mucho un Star Wars de la fiscalización, es hablar. Ya hablabas de inteligencia artificial, por ahí ya lo tocamos en algún programa, el tema del famoso machine learning, de la analítica de grafos, y lo que decía Fernando en las leyes, el uso de drones para que en tiempo real puedan estar verificando domicilios o puedan estar verificando temas de si existe o no un negocio. Ya nos llevan, yo les podría decir, a mi parecer, ya no a solo modelos de predicción en tiempo real, sino yo pensaría eventualmente hasta modelos predictivos. Es decir, que con base en cierto comportamiento que tiene un contribuyente, podamos estar detectando eventualmente o adelantándose a posibles conductas evasorias o de incumplimiento que te puedan estar dando ciertas pautas. Ya lo hablábamos desde las famosas tasas efectivas las famosas tasas efectivas que tienes por sector, que no necesariamente, insisto, aquí el problema es la tecnología es un medio extraordinario. Cómo lo usemos, cómo lo programemos, yo creo que nuestros amigos de SAT todavía distan mucho de utilizarlo como una herramienta potencializada y que nunca tenga errores. Todavía tiene muchos errores y ahí es donde podemos jugar. Pero estos modelos que nos van a llevar a determinar de manera predictiva ciertas conductas y que casi te estén tocando a la puerta cuando ya estés presentando tu declaración o cuando tengas una inconsistencia, ya son de la realidad. Esto ya viene, ¿no? Y creo que, como les digo, tal vez ahí nos metamos un poco más a hablarles precisamente a nuestros escuchas de qué es lo que suena muy rimbombante la analítica de grafos en otra sesión, o cómo se están usando, o cómo se pretenden usar estos drones para la fiscalización, que ya se están utilizando en otros procesos de actos de autoridad hoy en día, que creo que estaría muy interesante comentarles esas experiencias, pero bueno, creo que ya es el momento de cerrar la sesión, porque si no, nos vamos a ir, este cafecito nos vamos a ir y además vamos a dejar sin dormir a nuestros escuchas por lo que les estamos diciendo. El futuro nos va a alcanzar. Yo creo que el mensaje que le tenemos que dejar a nuestros escuchas es, hay que ser preventivos. No pensemos que ahora, como en los procesos de fiscalización anteriores, van a investigar qué tenemos. La autoridad ya sabe qué tenemos y nosotros también tenemos que ir a la par de ello. Y por eso me permito cerrar nuestro programa con una de las frases que me encanta cerrar estos programas, que es: cuando hace calor, mantén la mente fría. Y cuando el clima sea frío, mantén el corazón cálido. Hoy por hoy, si tenemos procesos de fiscalización, actos que nos está haciendo la autoridad, lo primero que tenemos que tener es ese control, esa mente fría para ser preventivos y no tan correctivos en estos procesos. Entonces, invitamos a todos nuestros escuchas, siempre de la mano de un asesor, siempre de la mano de herramientas, a tomar acciones que no sean hasta el momento que haya un acto de autoridad, sino al momento, y lo puedan hacer del cotidiano de su operación, del día a día, para poder estar preparados ante cualquier acto molesto de la autoridad. Pero no me queda más que agradecerte, Armando. La verdad es que eres un invitado de lujo. Agradecer siempre la compañía de mi amigo y socio Fernando, y pues agradecer a todos los escuchas por estar con nosotros en una emisión más. Y pues no duerman mal, hay que hacer acciones, y pues nos vemos en la próxima edición de Sal y Pimienta Fiscal. Fue un gusto estar con ustedes. Soy José Antonio Hernández y esto es Sal y Pimienta Fiscal. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria.
Esto fue Sal y Pimienta Fiscal. Una producción de Digital Signature.